de la Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 15 de octubre de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Francisco Fernández Tarrío. Es cabeza de lista por Coruña de... ¿cómo se llama? Sociedad Civil y Democracia, SCD. Cuesta trabajo aprenderlo, ¿eh? Bueno, hay que ir aprendiéndolo porque esperemos decirlo mucho tiempo. Buenas noches y bienvenido. Un placer, como siempre. En la esquina de la mesa, don Luis Anguita Juega, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña y escritor. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y como siempre encantado de estar en este programa, Magdalena. Estupendo. A mi izquierda, don José Antonio de Lorenzo, representa a UPyD por Coruña. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado por la invitación. En esta primera oportunidad. Esperemos que no sea la última. Don Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. En la esquina de la mesa, don Bernardo París, filósofo especialista en Ortega. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenas noches, bienvenido. Estamos muy bien, don José y yo. Buenas noches. Y también... ¿Y mi circunstancia? Y cantador, claro, nunca mejor dicho, ¿no? Y también es cantador de tangos, que cuando acabamos el programa, voy a decirlo, siempre nos deleita aquí para nosotros, para la mesa y para los técnicos, con algún tango de Gardel, que además canta e interpreta. Vamos entonces con el primer tema de la noche. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su tour por Galicia, dijo, como no podía ser de otra manera, que lo que conviene a España en este momento es que gane las elecciones el Partido Popular y que Alberto Núñez Feijóo pues tenga mayoría absoluta nuevamente. Esa es la España de hoy, porque a pesar de la crisis, España es muchísimo más, infinitamente más que una crisis económica. España es todo lo que hemos vivido juntos, los éxitos que hemos conseguido y las crisis que hemos logrado superar. España es nuestro proyecto de futuro como sociedad, nuestra vocación de no claudicar y de no rendirnos y de estar a lo que es importante. Es la casa que hemos construido entre todos y que está hecha para durar. Y en estos tiempos tan difíciles, nuestra receta para salir adelante pasa por una convicción, que firmes en nuestros valores y en nuestra unidad no hay crisis que nos pueda doblegar y no hay éxitos que no podamos volver a repetir ni futuro que no esté a nuestro alcance. Bien, don Luis. Hola, buenas noches. Sobre esto y todos los flecos pertinentes. Pues sobre esto y todos los flecos hay mucho que hablar y bueno, por lo menos tratar de dar ya algunos pequeños puntos de vista. A mí me gustaría, ya que entiendo además que es lógico que lo diga, que diga el presidente del Gobierno que lo bueno para Galicia es que gane el partido de su partido en Galicia, entonces quizá había de explicarnos si es bueno que gane el Partido Popular, si es bueno que tenga mayoría absoluta. ¿Por qué ha habido que adelantar las elecciones tanto tiempo? Porque yo a estas alturas todavía no encuentro una justificación que se haya dado de por qué el Partido Popular decidió adelantar las elecciones. Si era bueno estar como estábamos, ¿por qué había que adelantarlas? Ese es quizás el primer interrogante que yo plantearía. Y ya entrando en la campaña con todos los demás partidos de una manera muy resumida, a mí hay cosas que me han preocupado de esta campaña, que eso sí, que en parte es tibia, porque yo creo que la ciudadanía está bastante cansada, pero hemos visto lemas en esta campaña que a mí me han parecido poco democráticos. Y creo que si estamos en un Estado democrático, es lo menos que hay que pedirle a los partidos. Hay que pararlos, hay que hacerles frente. Que eso sea el lema de dos partidos que parece ser que van a tener representación parlamentaria, a mí me parece triste y preocupante, porque parece que van a gobernar, si consiguen el poder, para unos, no para toda la sociedad. Y el que gobierne debería de hacerlo para toda la sociedad. Hemos visto también pabellones vacíos de partidos importantes que hasta han tenido que retirar sillas. Creo que se está empezando a ver que muchos ciudadanos empiezan a estar cansados de algunos partidos políticos. Y nos estamos encontrando ahora con las encuestas, que yo creo que están bastante manejadas, y no sé si utilizadas, pero como mínimo cocinadas de manera interesada, donde parece ser que dan mayoría absoluta al Partido Popular, incluso superando los 38 diputados de las anteriores autonómicas, y yo creo que va a haber que esperar a que se vote, y lo digo por varios motivos. Primero, tenemos el ejemplo de las anteriores elecciones autonómicas andaluzas, que también daban mayoría absoluta al Partido Popular, y después se quedó hasta muy lejos de la mayoría absoluta. Después parece ser que estas encuestas quizá lo que están buscando es el voto útil, y cuando digo el voto útil es decir, si votas a algunos partidos que
podrían tener representación. Voy a citar aquí dos porque ya que están hay que decirlo, Sociedad Civil y Democracia y UPyD. Si los votas a ellos, como no va a sacar representación parlamentaria, es un voto tirado. Entonces, vótame a mí, por ejemplo, pensamos Partido Popular o otro partido. Entonces yo creo que se está tratando de dar ese mensaje a la gente, de decir, como no van a sacar representación, no los votes. Y yo creo que lo que tenemos que decirle a los ciudadanos, a todas las personas, es que voten lo que quieran, porque aquí es donde uno se va a poder manifestar y decir cuál es su elección. Esto es una democracia, y no seguir ese dictado de los medios de comunicación subvencionados por el poder, que parece que están manejando algunas encuestas para quitar algunos posibles partidos del arco parlamentario. Por tanto, mi pequeño consejo es que se vote, cada uno es libre para votar lo que considere conveniente, pero que no se deje manejar por si es el voto o no útil, que vote en el partido que crea, ese es mi consejo. Y quisiera seguir un poquillo más, si me permito, aunque estamos empezando. Por ejemplo, empezamos a escuchar, es que ya se cansa, las promesas. Las últimas que han hecho los partidos es, uno va a pagar la cuota de los autónomos. Eso dice el Partido Popular. Resérveselo para dentro de un ratito y vale. prefiero que tenga más intervenciones y resérveselo para después. Por alusiones de uno de estos partidos que, bueno, parece ser que es voto inútil porque, a ver. Bueno, evidentemente el único UPyD. Sí, el único voto inútil es el que se hace contra las convicciones de uno. Yo pienso que solamente es voto útil cuando uno piensa en algo, cree que eso se puede hacer y entonces vota en función de lo que piensa y de lo que cree. Que hay tendencias, evidentemente hay una tendencia ya no solamente por la propia ley electoral, que hace que con un 5% resulte muy difícil llegar al Parlamento. Cuando Fraga impuso esto era con un motivo muy claro, había una escisión en Orense que había que parar. Entonces, antes de que se hiciera esa reforma electoral, estaban representados unos 5 partidos en el arco parlamentario, había 5 ideas distintas, y a partir de esa ley, pues entonces lo que se estableció, solamente 3. Entonces, este es un primer elemento clave. Hay estudios políticos que dicen que de aquella gente que piensa votar a partidos minoritarios, solamente el 33% lo hace. Eso significa que el índice que hay de votantes es muy inferior al de la gente que tiene esas ideas. Entonces, es como un embudo, es como una gran ley del embudo. La sociedad tiene una gran cantidad de ideas, pero después, pasado por el tamiz de la ley electoral, acaban en unas poquitas ideas. Y a poder ser 2. Y algunos dirían, ¿y por qué no una? Entonces, estos son elementos claves que están forzando toda la ley. Después existe una desafección popular. Sí, pero una desafección porque no existe en realidad una representación. Después, si quieres, podemos comentar un poco lo de cómo va la campaña electoral, que yo estoy de acuerdo que lo veo un poco mortecina. Bueno, pues vamos luego a seguir más tiempo en ello. Don Bernardo. Bueno, yo acabo de ver a don Mariano Rajoy con su ristra de promesas y claro, yo no puedo dejar de pensar en aquel lema suyo que tantas veces nos dijo, que era el valor de la palabra dada, ¿no? Y ya hemos visto todos para qué sirvió el valor de la palabra dada, sobre todo con el tema, bueno, con tantos temas, con el tema del IVA, por ejemplo, ¿no? Es que yo no puedo evitar, casi les preguntaría aquí a ustedes, si yo les digo, mire, a ver si aciertan ustedes, si adivinan quién es la persona que decía estas cosas en el Parlamento español antes de ganar las elecciones el Partido Popular. Pero, señorías, permítanme ustedes, es una pequeña nota jocosa, pero irónica, pero señorías, pero dígame usted, por favor, ¿en qué cabeza entra que subiendo el IVA se pueda recuperar la economía del país? Y lo decía hasta la saciedad. Y todos sabemos quién es ese señor que lo decía. Y ahora dice todo lo contrario. Entonces, esto es un atentado contra las normas más elementales de la coherencia y de la lógica. Y a mí, en el caso mío, que yo soy filósofo de vocación y de formación, pues me resulta todavía más doloroso, porque claro, es que las contradicciones las llevo muy mal, ¿no? Yo creo, para concluir, bueno, estoy de acuerdo con
el señor Anguita cuando dice, bueno, que parece que nos están determinando y nos están metiendo el miedo a ver a quién vas a votar, lo de siempre, los recursos manidos del voto útil, etcétera. Entonces yo creo que aquí lo que hay es un voto cautivo. La gente, y no debe haberlo, la gente debe ser libre para votar a quien quiera y sin que nadie le reproche nada, ¿no? Oiga, pues pues votas y punto, y no te tienen por qué mirar mal, y además decirlo públicamente. Yo lo he dicho públicamente en un foro ayer mismo, y no pienso retirarlo. No lo voy a decir aquí, si quieren que lo diga, lo voy a decir, pero es igual, me da lo mismo. Ah, pero es que mucha gente se lo calla, y van con su botiño, llegan a la urna y lo llevan oculto, así, no vaya a ser el diablo que me vayan a hacer esto o otro, los del ayuntamiento de Teo, el del sombreiriño o el otro, ¿me entiendes? Entonces, ¿pero qué pasa aquí? Tiene que haber libertad. Aquí, y concluyo, lo que hay que, efectivamente, estamos en una encrucijada histórica con respecto al tema de cómo los españoles, bueno, y la sociedad europea y mundial incluso, por lo menos la occidentalizada, entiende que debe ser la función y la vida pública y la vida de los políticos, ¿no? Esto de los partidos, este sectarismo, etcétera. Aquí hay que ver, tenemos que dar paso a una visión del político desde el punto de vista de la LPH, de la Ley de la Propiedad Horizontal, como si fueran administradores que elegimos, porque la propiedad, por ejemplo, en este caso España, es nuestra. Bien. Nosotros somos los propietarios y elegimos a los administradores, pero estos señores no son administradores, se tienen por algo más. ¿Y qué es ese algo más? Políticos. Y claro, también ocurre que antes de llegar al poder dicen unas cosas preciosas, pero bueno, también tienen derecho aquellos que no han accedido al poder a ceder también, ¿no? Luego seguimos, don Bernardo, luego seguimos. Don Francisco. Pues no puedo estar más de acuerdo en el análisis general. Perdóneme por no decirle sociedad civil y democracia, que es que en ese momento realmente me quedé... pero si me voy a hartar de decirlo yo toda la noche. Sociedad civil y democracia, SCD, que en ese momento me quedé como en blanco. Quería decir varias cosas. En primer lugar, que decía el compañero de Unión Progreso y Democracia, que a lo mejor hasta un pensamiento, yo creo que ya lo hay. El problema es que hay un sistema cerrado político y si se fijan, esta apelación al voto útil, al voto del miedo, ha sido utilizada por los dos grandes partidos durante los 30 años de democracia. Durante 40 años ya hemos visto cuál es su mensaje. El problema es un problema de credibilidad. El señor Rajoy acaba de hacer varias manifestaciones. A mí me hace gracia decir apelar a España una vez cada 4 años, cuando el resto de los 4 años no se acuerdan de ella. El señor Feijóo hace no mucho decía que la verdadera transición en Galicia era que todos fuéramos galleguistas para ser verdaderos demócratas, ¿no? El señor Rajoy está dando este mensaje de unidad nacional en un debate que estoy viendo ahí, en el que no figura ni una señal nacional, ni un símbolo del Partido Popular, sino dos cosas que pone Feijóo y Galicia primero, porque aquí hemos hablado de lemas, el señor Anguita los ha dicho, es cierto, hay lemas frentistas, ¿no? Pero hay lemas que son francamente nacionalistas o indistinguibles del fenómeno nacionalista. El PP empezó con uno que era Galicia por riba de todo, siguió con otro que es Galicia primero o primeiro. No hay ningún mensaje, bueno, hay dos, el suyo y el nuestro Juntos Podemos, más positivo, y ustedes creo que somos libres o algo por el estilo. Pues es que en cierta medida el mensaje de los partidos sistema no se distingue demasiado unos de otros. Luego salió a colación el tema de las encuestas. Pues es que el problema es que el sistema está entretejido entre partidos políticos, poder financiero, poder mediático, y no se distingue muy bien, la gente empieza a verlo. ¿Cómo va a ser libre una prensa que está subvencionada? ¿En qué medida cabe que las encuestas las haga el mismo medio que ha recibido por vía extraordinaria miles de euros de la Xunta de Galicia? O que dejen para el gobierno en funciones la concesión graciosa de licencias de radio y televisión. ¿Cómo se puede concebir una prensa libre en ese sentido? Las encuestas, pues es una manera que tienen, que es un poco insultante para los ciudadanos, de decir, voy a crear una realidad a partir de una encuesta, como si los ciudadanos fuéramos tontos en ese sentido. A nosotros ni preguntan por nosotros muchas veces. Hay un 37% en el mejor de los casos de las encuestas que se manejan de indecisos, pero en ese grupo de indecisos mezclan los desafectos que se decían aquí. Y se nos pretende decir que esa desafección, que es evidente que hay en la calle, porque la hay, al final va a ir a los votos de los partidos mayoritarios. Pues yo tengo mis serias dudas. Yo creo que el que está desafecto, está desencantado con el sistema de partidos de España, si tiene una sensibilidad de izquierdas, optará por unos partidos, si tiene una sensibilidad de derechas, optará por otros, pero no lo veo yo encajando en estas encuestas de las que se hablan. ¿Cómo es el tema de las licencias, don Francisco? Pues el tema es que ha habido virajes francamente extraordinarios. Hay pendientes concesiones de licencias de radio y televisión
Por el gobierno de la Xunta. Yo no sé hasta qué punto alguien es libre en ese sentido. Hace poco vimos la visita de algún medio que otrora liberal, que prácticamente le hizo la campaña al partido del gobierno. Libertad Digital. Por ejemplo, consorciado con la Voz de Galicia, con nuevas licencias. Entonces, sí, en fin, ¿a qué estamos? ¿A informar o a salvaguardar nuestras empresas? Que yo no veo nada malo en ello, siempre y cuando sean fondos privados. Pero cuando mezclamos fondos privados y fondos públicos, ¿en qué medida un medio, piensen, en qué medida un medio va a ser libre si depende de la subvención del político de turno? Cuando digo esto puedo decirlo de la elección de órganos de gobierno del Poder Judicial, de los consejos de cuentas, los consejos de cuentas, de los tribunales constitucionales. Es que eso la gente empieza a verlo. Y eso nos afecta a los que proponemos alternativas de regeneración democrática, por una sensibilidad o por otra. Y se nos pone la pierna encima y no se nos pone la sordina y no se nos deja salir. Don Carlos. Bueno, a mí todo esto, estoy básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho y hay algunas cosas que quiero destacar. La primera, estas elecciones no son solo para decidir quién gobierna la Xunta. Es verdad que los medios, digamos, más afines al poder actual, lo plantean como unas elecciones solo de Galicia. Pero esto no es así. Es evidente que en este momento, y nos lo ha recordado la presencia del señor Rajoy, aquí no solo se juzga, uno tiene opiniones sobre si la Xunta gastó más de lo que tenía que gastar, menos de lo que tenía que gastar, se ha engañado o no ha engañado. No solo se juzga eso. Unos dirán que sí, otros que no, pero no solo se juzga eso. Aquí se juzga también la gestión de Rajoy. En una democracia, las elecciones parciales tienen un significado complejo, es decir, no solo son para elegir el ayuntamiento, el gobierno regional, sino que también son una oportunidad de dar un mensaje al gobierno nacional. No estoy diciendo nada que no se hubiera dicho en mayo del 2011. Cuando en mayo del 2011 se celebran elecciones municipales y autonómicas en numerosas regiones, ¿qué decían muchos candidatos? No, aquí solo se vota quién es el alcalde. Pero todos sabíamos que sí, se decidía quién es el alcalde, pero también se hacía un juicio sobre la gestión de Rodríguez Zapatero. Claro. Entonces, aquí, no nos engañemos, aquí se juzga quién se va a decidir, quién puede gobernar o no la Xunta, pero también se está haciendo un juicio sobre las medidas de Mariano Rajoy. Por eso el hecho de que Mariano Rajoy aparezca, pues nos demuestra que efectivamente aquí él tiene algo que ver. Y que no aparecen juntos. Y es algo que es muy comentado, sí, con lo cual, y muy criticado. Habría que preguntarse entonces, en esos mítines Mariano Rajoy, ¿a qué partido apoya? ¿O a qué partido apoya al señor Feijóo? ¿O a qué partido apoya el señor Feijóo? Bueno, en Coruña sí estuvieron juntos, ¿no? Pero bueno, pues en otros, por ejemplo, juntos, pero sin que las fotos... Por ejemplo, en Lugo no, y la señora de Cospedal estuvo en Orense por un sitio y el señor Feijóo estuvo por otro. Sí, con lo cual, bueno, pues nos tendríamos que preguntar, ¿ese presidente del PP va a estar entonces enfrentado a Rajoy? Si sale, hombre, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero hay otra cuestión yo que también quiero, sobre los temas, partidos minoritarios, y el voto útil, y en fin, en estas elecciones, después de mucho tiempo, a pesar de esa barrera electoral del 5%, yo percibo una pérdida o una disminución del miedo a votar lo que uno quiere. Porque no nos engañemos, el voto útil es una expresión que suele disfrazar el voto del miedo. Cuando se habla de voto útil, muchas veces lo que se quiere decir, no, es que si viene el otro, y entonces meten miedo. Entonces, más que voto útil, suele ser un voto de miedo. Cautivo. Sí, porque el miedo te hace prisionero, ¿no? Yo veo que en estas elecciones va a haber menos voto de miedo que en otras. Eso, no sé, el resultado final
Pero yo sí que percibo que la gente percibe, yo lo veo, ¿no? que ¿por qué no votar lo que uno quiere? Sí, aunque Si sea un total, con perdón, que me perdonen aquí los representantes, si total, más o menos salga el que salga, no va a poder hacer mucho. En ese caso, no mucho, algo podrá hacer. En ese caso, ¿por qué no quedarse a gusto con uno mismo? Y con su conciencia, ¿verdad? Votando lo que a uno más le gusta. Bueno, vamos a continuar hablando de la campaña porque hoy hemos decidido dedicarle más tiempo ya que estamos en este sprint final. Alberto Núñez Feijóo estuvo esta mañana reunido en Pontevedra con empresarios y una de sus promesas fue algo referente a los autónomos que pueden contratar en estos próximos años. Personas, empleados y que no pagarán la seguridad social. Vamos a ver lo que decía Alberto Núñez Feijóo. Nos vamos a seguir apoiando cada vez con máis intensidade os autónomos. E quero dicirlles que do mesmo xeito que esta legislatura empregamos máis de 100 millóns de euros para incentivar os autónomos, na próxima legislatura vamos a facer dúas cousas. Vamos a axudar a contratación indefinida dos 3 primeiros traballadores que poda contratar un autónomo. E en segundo lugar, durante un ano vamos a subvencionar o pagamento das cuotas da Seguridade Social dos novos autónomos. Estes son os dous compromisos cos autónomos. Se un autónomo quere contratar a unha, a dúas ou ata 3 persoas, ten que ter unha subvención cando ese contrato é indefinido. E tamén ten que ter unha subvención ás cuotas da Seguridade Social. Bien, ¿cómo lo ven esto? Esto lo decía hoy en Pontevedra. Lo tiene muy fácil. Retirándole los sueldazos de oro que tienen tantas personas, por ejemplo, los consejeros de Radio y Televisión de Galicia. Pero eso es otra cosa, don Bernardo. Pero con eso, sí. ese dinero lo puede aplicar a su Bueno, vale, seguramente lo va a aplicar y seguramente va a evitar... Tiene que retirárselo. Bueno, a ver de dónde lo saque será cosa, Claro. será cosa le damos ideas. de sus técnicos. Primero, la credibilidad del señor Feijóo es perfectamente descriptible, es decir, las promesas del señor Feijóo son las que son, las ha incumplido sistemáticamente desde 2009 ahora, desde derechos civiles a todo el tema de las cajas de ahorro. Entonces, volvemos al mensaje de antes. ¿Hasta qué punto la gente ya se cansa de estas cosas? Es como reducir diputados. Mire, llevamos en crisis 4 años. ¿Por qué no ha tomado estas medidas teniendo un gobierno de mayoría absoluta? ¿Por qué le tengo que creer ahora, cuando tenía todo el poder en su mano y no lo ha hecho? Luego, aparte, se resulta un poco obsceno que hable de los autónomos cuando tenemos el triste honor de ser la provincia de Galicia que más concursos de acreedores, es decir, quiebras de empresas y autónomos tenemos en Galicia, ¿no? Tenemos una sangría total de empresas. Después, resulta obsceno que nos diga que va a ayudar a los autónomos, a los 3 primeros contratados, cuando no hay crédito a las empresas. Cuando le hemos dado el dinero de los impuestos de los gallegos y de los españoles a los bancos, y los bancos no dan líneas ni pólizas de crédito a las empresas. Pero ¿qué más quisiera un autónomo que contratar no 3, 5, 6, 7 trabajadores? O también que se dé de alta pues él mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, es una buena medida de todas formas, Pero ¿no? si es que yo no la creo, directamente no la creo porque ha tenido 4 años para implementarla. Pero eso ya es otra cosa, puede ser buena o mala. Pero ¿cómo va? Eso es un brindis al sol. Usted puede decir lo que quiera con los autónomos, pero si un autónomo, y le pongo un ejemplo, pero en el caso de conozco, que sea verdad, en el pero caso es de que no lo sea va a una ser, promesa, doña Magdalena, no y que hay se dinero va a para los concretar. autónomos. Hay muchas pequeñas empresas subcontratas de autónomos que piden adelantos para materiales de obras que tienen contratadas y que pueden trabajar y los bancos no les dan crédito. Entonces, esto es un brindis al sol. Lo está diciendo la misma persona que después de su maravillosa gestión en las cajas de ahorro gallegas ha solicitado una ayuda a las cajas de 7.000 millones de euros, que el equivalente a toda la deuda de Galicia. ¿Pero de qué estamos hablando? Ya. Pero bueno, como ahora se van a sanear los bancos, va a fluir el crédito, Sí, según claro. se nos ha prometido, Ya y todo esto, y encima, bueno, puedes contratar pues de 1 a 3 personas y bueno, pues que te subvenciona la seguridad social. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, vamos a ver, yo estaría, si fuera autónomo estaría muy preocupado, porque siempre que desde el gobierno central o desde el gobierno autonómico pretenden echar la mano a uno, se la echan al cuello. Porque es que el asunto es que, no, o sea, no iban a subir el IVA, no suben el IVA. O sea, además con un argumento, bueno, que ya es muy conocido, que es, como hay mucha gente que no paga, vamos a cobrar más a los que pagan el IVA. Entonces, vamos a ver, es que carece absolutamente de credibilidad. Es que no podemos empezar a discutir, es que estos son, ¿cómo diría yo? O sea, nos ponen ahí un cebo para que caigamos en ellos. No, vamos a ver, si eso hay que hacerlo, ¿por qué no lo has hecho antes? ¿Por qué esas medidas que dices que las vas a hacer a partir de ahora no las has hecho antes de ayer?
No dice el señor Feijóo que todavía está gobernando, que hasta el día 21 está en el gobierno. Hágalo. No espere después de las elecciones. No haga promesas. La manera de gobernar es hacer promesas para después no cumplirlas. ¿Lo vamos a seguir creyendo? Desde mi punto de vista son auténticos. Vamos a ver, lo dicho, yo estaría preocupadísimo. Bueno, pero en el caso de que sea así, ¿ven la medida bien? Vería la medida bien si previamente hubiera financiación. O sea, si previamente a los bancos se le dijera que tenían que tener una cuota para dar a los autónomos para que se pudieran financiar. Es que es cierto eso. Hay mucha gente que no puede hacer cosas, que no puede contratar empleados porque no tiene dinero para poder comprar material. Si no puedes comprar material, no puedes contratar a nadie. No puedes hacer inversiones. Entonces, eso, previamente, sí, financiación. Lo primero, financiación. Y a partir de ahí, sí, que se comprometa la financiación. Eso sí que ayudaría a las pequeñas empresas. Conozco personas, unas cuantas, que no pueden hacer la declaración, no pueden hacer los ingresos en este trimestre, precisamente porque tienen facturas sin cobrar y no disponen de liquidez. Habían dicho sobre el IVA, ¿se acuerdan? Sí, ¿Se acuerdan lo del IVA? Sí. Otra promesa más. Que la vuelven a hacer ahora. ¿Pero por qué voy a creer yo a este señor, al señor Feijóo, hombre? Pero es que además, ¿quién es el señor Feijóo? Es que es un administrador en la comunidad de propietarios, que no es nadie para mí. Bueno, pero están todos Oiga, enfadados. que representa al pueblo, pero si yo le voté, Pero yo lo están elegí, todos enfadados. pero yo lo elegí como Pero un están todos enfadados administrador. con Feijóo, Pero yo ¿eh? estoy muy enfadado, ya se lo dije la vez pasada. Si no quiere que pues no, llámeme después de las elecciones. Claro que estoy enfadado. No. Es más, y estoy enfadado con él porque yo no le invité a mi casa al señor Feijóo y sin embargo se sienta a mi mesa todos los días. ¿Ah, sí? Dirán, bueno, está usted loco, don Bernardo. ¡Qué loco! Vengan ustedes a mi casa que les invito. Desde la cocina tengo un cartelón gigante que lo veo todos los días sentado a la mesa. O sea, que no tienen mejores lugares donde emplear el dinero que gastarse cuando ya tienen la televisión para ellos, para el Partido Impopular, para el PSOE de las Juntas Ofensivas Neoconsocialistas y para el bloque que va con UPG, ya sabemos lo que significa UPG, ¿no? Marxismo-leninismo, y con eso nos van a solucionar la papeleta. Bueno, pues esos señores son los que tienen la televisión y a los demás no les dejan ir. Yo no he visto, por ejemplo, ni al candidato, no sé quién bueno, el candidato... Don Bernardo, no me hable por detrás. Perdón, pues al señor Tarrío yo no lo he visto en televisión, pero he visto, por ejemplo, en un programa de la televisión gallega, que la pagamos todos, que se llama Foro Aberto, que dirige el señor don Carlos Luis Rodríguez, a Bieito Rubido, que es el director de ABC, pagándole, porque ese señor no viene gratis. A don Carlos Reigosa, amigo mío, que fue del delegado de agencia EFA aquí, pero Reigosa tampoco va gratis a ningún sitio. A don Fernando Ónega, hombre, por favor. Bueno, pues que ahora resulta, Don Bernardo, pero es normal que se cobre. Decirle, no, pero mire, don Fernando Ónega, que a estas alturas, después de pasar por los cursos de ingreso en la Guardia de Franco en los años 70, después de pasar por la UCD, y ahora viene diciéndonos que quiere que haya una federación de estados y que la solución de Cataluña es un estado. Y después doña Pilar Falcón, y concluyo, que esta señora decía que el actual candidato del PSOE de las Cons, el señor Pachi se había presentado como candidato en las anteriores elecciones. Figúrense ustedes lo informada que estaba. Le dijeron, no, Pilar, no, pero no se les presentó la yo. Y venían como periodistas de Madrid invitados para hablar de Galicia. O sea, es que está... Pero, ¿y qué le pagaron a esta gente? Aquí se paga algo, ustedes reciben alguna subvención en este programa y aquí viene todo el mundo libremente a decir lo que tiene que decir. Pues la verdad, bueno, este programa no, desde luego. Muy claro. Don Bernardo, ya veo que está, y además cada vez me recuerda más el profesor Cancio, verdad. Es que somos de la misma escuela. Bueno, hablando de las promesas de los partidos, estamos unos días antes, se ha ocurrido, supongo que estaría bastante antes pensado, la medida puede ser buena, yo pienso que puede ser buena, pero esta ocurrencia ha sido hoy, lunes, 6 días antes de las elecciones, entonces se presenta como el maná de que se va a ayudar a la contratación de los autónomos o que los autónomos nuevos no van a pagar un año la cuota de la Seguridad Social. Y se dice 6 días antes, mire, señor Feijóo. Yo creo que la medida hasta es buena, se lo digo, sí, lo pienso, porque si alguien está pagando la crisis, creo que son los autónomos y los pequeños empresarios.
hágalo, haberlo hecho usted antes, que incluso seguramente habrá más dinero que el próximo año. No diga usted que va a hacer 6 días antes de las elecciones. El Partido Socialista dice ahora que va a crear, y yo ya es que me preocupo, más gastos. Si no estamos ya sin dinero, un inspector para la igualdad, creo que he escuchado, para la igualdad, para hacer que las mujeres cubren igual que los hombres. Mire, eso lo dice la ley y habrá que aplicar la ley. Pero no me cree usted, un inspector para la igualdad, con su sueldo, sus dietas, sus retribuciones en espacio, sus asesores, su personal, sus viajes y millones de euros para algo que seguramente hará que todavía haya más diferencia y más desigualdad, porque ni siquiera habrá dinero para potenciar la igualdad porque se lo gasta el asesor de la igualdad. Mira, esas son las promesas. Yo es que creo que lo que hay que decir, y pienso que aquí puede estar la regeneración que todavía por desgracia no tenemos de la política, es cuando un político promete lo que sea, ocurrencias o realmente propuestas que puedan ser buenas. Y créame que pienso que la propuesta de Feijóo pienso que es buena. Lo triste es que lo haga 6 días antes y no lo haya hecho en estos casi 4 años que ha estado gobernando. ¿Creen que es una medida así de urgencia? No, pienso que está muy pensada para soltarla hoy. Sí, es así, para soltarla hoy. No sé si la va a cumplir o no, eso no lo sé. Pero yo creo que lo que hay que hacer ahora, que por desgracia no se va a hacer, es que cuando los candidatos, los partidos políticos hacen propuestas para las elecciones, que tengan una responsabilidad si no la cumplen. Es decir, yo digo que creo 100.000 puestos de trabajo, yo digo que voy a crear una ayuda a los autónomos y no la cumplo y no pasa nada, no. Si usted no lo cumple, yo creo que tendrían ellos, al haber faltado a la verdad, fíjese lo que le digo, no sé si es novedoso, pero es que yo pienso que es la única posibilidad de salvar la democracia en España, una democracia real. Nuestra democracia es político que incumple su promesa electoral, tiene que dimitir. Y nuevas elecciones. Y usted que ha incumplido, usted que ha subido el IVA, usted que lo que sea, ya no se presenta, se presentará otro. Lo que no puede decir es que usted está diciendo en la oposición una cosa y al día que gobierno me olvido. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer para que tengamos una posibilidad de tener una democracia real en España, que en estos momentos está en unos bloques con partidos internamente muy poco democráticos, que lo que dice el jefe va a misa y todos aplaudís, se los llevan al mitin para que aplaude, y evidentemente hay que regenerar la política, y por tanto, por no seguimos hablando, en las promesas electorales creo que hay que hacer. El político es un gestor de los bienes públicos que está a nuestro servicio, no nosotros a su servicio. Si usted no los gestiona bien, es responsable, primero dimite, y además es fácil que haya que ver si usted tiene responsabilidad penal y responsabilidad civil. Si usted tenía para gastar, pongamos para el caso, 1 millón de euros y ha gastado 5 millones de euros, usted tendrá que responder de esos 4 millones que no tenía derecho a gastar. Porque si una familia normal se gasta más y hace y contrata un préstamo y no lo puede pagar, no puede decir, ay, es que me equivoqué, yo no puedo pagar 2.000 euros al mes ganando 1.000 euros, perdón, es que me he equivocado, no se preocupe, no lo pago. No, el político es lo que hace, no lo paga y después todo el resto de la sociedad tiene que pagar su desmán. Claro. Eso no puede ser, creo que hay que empezar a exigir que el político que no cumpla esté obligado a dimitir y a que además sea responsable. Igual con eso no estaríamos en esta crisis. Quiero decir una cosa antes de eso, es que realmente yo a mis contertulios, aparte de valorarlos, es que los adoro, porque aquí realmente se dicen cosas que otros piensan pero que o no pueden o no se atreven a decir, y son políticamente incorrectos absolutamente, y eso desde luego tienen que agradecerlo, tengo que agradecerlo yo, desde luego, y tienen que agradecérselo a ustedes, porque seguramente que muchos aplauden porque piensan lo mismo. Don Francisco. Al hilo lo que dice señora Anguita es cierto, pero nosotros, por ejemplo, lo vemos desde otro punto de vista, el tema de la responsabilidad del político que incumple. Si caemos en la trampa, dicho con cariño, de que tengan que ser ellos los que se autorregulen y dimitan cuando no cumplen, yo creo que no lo harán jamás. Nosotros proponemos, por ejemplo, trasladar el modelo del impeachment americano a España. ¿Por qué no una iniciativa legislativa popular para revocar mandatos, para revocar cargos de gente que hace eso? Es decir, que tengamos una vía a los ciudadanos, no solamente que nos vengan a preguntar o a pedir cuentas una vez cada 4 años, sino si una persona comparece con un programa X y hace exactamente al contrario, que yo tenga un mecanismo jurídico, una iniciativa legislativa popular específica para poder revocarle el mandato a ese señor. Don Francisco, eso sería, por interrumpirle, sí, pero no. Es que ahí va mi vía. Yo no... A ver, el político ese que dice, ay, lo siento, no he cumplido, me voy, no existe. Sí, no existe. Quiero que exista un mecanismo legal que obligue, o una consulta popular, o una ley que el que incumple, evidentemente, tenga que dar elecciones. Es que hace falta eso, y de momento nadie lo plantea.
Bueno, Precisamente la vía que plantea usted, don Francisco, es una vía muy válida para hacerlo nosotros cumplir. planteamos esa, por ejemplo, o evidentemente endurecer el régimen de responsabilidad civil y penal de los políticos. Es que es algo tan evidente como Don Francisco. ver la política desde el punto de vista del ciudadano. Don Normalmente. Francisco, la ley de la propiedad horizontal, que parece una broma, Hay una frase, aplíquela al administrador. ¿no? Fíjese. Si el administrador de los bienes gasta lo que no tiene, él lo puede, le revocan el cargo ya, pero vamos, los propios comuneros. No es Bueno, fácil, yo quería hablar no, más de la no. campaña, Al de los administrador. partidos, de No, las encuestas, de los sí, porcentajes, bueno, yo- y se Una me comunidad ha hecho demasiado profundo, de demasiado análisis, pero está estupendo, lo doy por bueno. Bueno, yo soy escéptico, vamos a ver. La propuesta de don Francisco no es viable técnicamente. Técnicamente no es viable. ¿Por qué? Pues primero, porque si se eligen unos diputados en lista que se reparte luego por cocientes, Sí. ¿cómo se van a destituir? El impeachment es una institución del No es derecho una medida aislada. norteamericano para destituir cargos elegidos de forma unipersonal. Claro, es que ese es la tapa. Bien, entonces, mientras no haya una elección unipersonal, todo eso no es viable. Pues por eso. Bien, bien, pero es importante No, ya está bien. Está bien. Puntualizar dejarlo esto, claro. No es una medida aislada, Bien. don Carlos. Entonces, Va unida ¿a a dónde? listas abiertas, Sí, a sí, elección pero directa las del listas presidente. abiertas no son compatibles con la fórmula que usted dice. Bueno, supongo que insisto, no. Esa fórmula solo es viable en una elección uninominal y O una directa. elección de lista abierta no es uninominal. Entonces, no, insisto, ahí el Bueno. asesor tiene que pensarlo mejor. No. Yo voy a otro lado, a estoy de otro acuerdo. punto. Lo que ha dicho don Luis, me parece buena idea, pero también la veo muy complicada. Entonces, hay otra posibilidad que ya existe en el derecho holandés. Ah, Ya existe. el notario. No. Ah. Y es que hay una oficina, digamos, electoral, una especie de órgano del Estado que evalúa el impacto económico de las propuestas que hacen los partidos antes de las elecciones y dictamina cuáles de esas propuestas son viables y cuáles son un engaño. Bueno, Es decir, luego Don Carlos. no se evita que luego el que ha prometido algo viable no lo haga, pero se evita que se prometan cosas inviables. Bueno. Y ya es mucho. esto vamos a dejarlo ya para después de las elecciones, bien, que es bien. muy interesante, y yo quería hablar un poquito más de la campaña para pasar luego a otro tema. Yo quería tratar don el José tema- Antonio. un momento sobre este tema. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que hay es que los políticos tienen demasiado poder. Bueno, O sea, claro, gestión. sí. Entonces, el elemento clave es disminuir el poder de los políticos. Los políticos tienen que gestionar, tienen que nombrar, trazar unas directrices, pero después tienen que haber personas técnicos que sean los que hagan los proyectos. Entonces, claro, eso hace que la política, yo que me he movido a lo largo así por las asociaciones de vecinos y por las asociaciones, te das cuenta que están fagocitadas por los partidos políticos. Claro. No hay organismos Claro. independientes, Todo está no hay ningún organismo. Entonces, ese es uno de los problemas, porque Mira, aquí se Sampas. crea ese organismo que existe en Holanda y estaría fagocitado por los Exacto. partidos políticos. Exacto, estaría controlado. Entonces, claro, aquí lo primero que tendría que haber es el criterio de habilitación que existió durante toda la vida y que se fue rechazando por antidemocrático, tendría que estar funcionando en la vida civil. Pero no está funcionando. Tendría que haber una gente técnica que le diera al político, no puedes gastar eso. ¿Y por qué? Porque te lo digo yo. Funcionario. Claro, pero Y el político no lo podría hacer. Esta situación existe. El habilitado, la figura del habilitado existe. Existía. Lo que pasa es que se fue, El interventor. digamos, interventor. arrinconando, hasta que, de hecho, es absolutamente ineficaz. Y con esto acaba. Y otros dos elementos son que existe transparencia. Bueno, Transparencia y control. O sea, a mí me resulta... es que no lo podía creer. Cuando Montoro hace 2 o 3 días dijo aquello de que iba a exigir a las comunidades autónomas que dijeran los puestos y cuánto se le pagaban a los funcionarios que habían nombrado, y que él no lo sabía. eso es increíble. no lo sabe. Es increíble. Sí, los O sea, chiringuitos ¿cómo no lo resulta Claro.
que lo debía de poder saber yo. no están O sea, una complejos persona fiscalizados. anónima Sí, podía que poder... Claro, podía pedir claro, y exigir claro, y decir, claro. oye, vamos a ver, ¿qué cargos tenéis? ¿Cuánto cobran? ¿Y por qué están contratados? En y una por qué? web oficial, Lo tendría que saber. efectivamente. Entonces, Saber ¿qué todo ocurre? eso. Todo este falta de transparencia, ocultismo, exceso de poder, es lo que está generando todo esto que estamos viendo, este La magma desafección de la gente sí. y todo, Porque sí. no hay sociedad Sí. civil. O sea, los partidos políticos trasladan sus mayorías a todos los órganos de control. Entonces, así, dígame cuántos intelectuales ve usted protestando por la crisis, cuántas academias, cuántos ateneos, sí, cuántas asociaciones de las que estamos hablando. Sí los hay, pero es que no aparecen en los periódicos porque los periódicos no los y publican. hay algunos que hay que también Sí, lo lo sabemos hacen. nosotros de muy buena tinta, Sí. que les propones un debate, te dicen que sí, pero luego reciben la llamada y dicen, mira, no podemos, porque si os decimos que sí, nos quitan la subvención el año que viene. Entonces, allí donde anida la subvención, pues prende la corrupción, es que es así. Entonces, los políticos han echado la red sobre todos. ¿Qué pasa? Que no hay sociedad civil, hay que recuperarla. Así de sencillo y así de simple. Tenemos que empezar a reconstruir de abajo hacia arriba, abrir espacios de libertad, que ahora no los tenemos. Pero la corrupción no solamente está en las subvenciones, también está, por ejemplo, en el Poder Judicial. Pero es que estamos hablando Cuando de un lo mismo. señor juez sale de la carrera, abandona la carrera provisionalmente, la carrera judicial, para introducirse en política... Ya salió. No, vale, hasta ahí yo no digo nada. Pero regresa, si regresa, para mí es un corrupto. Ahí va, puedo nombrar. no es Bueno. no, ¿Cómo? Es que ha ¿Cómo perdido dice su usted? imparcialidad. No, Claro. es un no, Que es pero ¿usted algo qué cree que básico. es un corrupto? ¿Un No, señor que no es mete un de la corrupto. mano en una caja de dinero, de caudales? No, hombre, no. vamos, Hay aquí no corrupción, hablamos por de eso. Dios. No, el problema es que- Hay corrupción moral. Por No, favor. don Bernardo. Sí. El mero hecho Bueno, de usted- haber salido Bien. de la carrera judicial y haberse dedicado a la política no significa que sea un corrupto. No, usted Pero verá, sí usted- que significa que ha perdido su imparcialidad. Pues, a mi juicio. por favor. Alusiones Pues hablo de, desean- No, pues pero aquí pues alusiones hablo de corrupción, quisieran- hablo de corrupción Es decir, moral, de las el juez costumbres. que se dedica a la política primero lo hace en base a una norma legal. Y yo creo que está el derecho de todo ciudadano a dedicarse a la política, estemos o no, digamos, de acuerdo con la ideología de ese juez, fiscal o persona que forma parte de, digamos, del entramado judicial. Y yo creo que es correcto. Lo que sí que ahí podemos estar cercanos, yo creo que quizás la palabra no es corrupción, es ese juez que abandona la política y decide volver a trabajar como juez. Pero ahí está el A tema. yo creo que eso, dentro de que hay que poner mecanismos para Claro. evitar de que ese juez pueda llevar casos que ha conocido por su actuación política, eso sí que habría que hacerlo, pero si su trabajo ha hecho una posición, es juez o es fiscal, yo creo que tiene derecho a volver. No, señor, y ha que- habido varios casos. perdón, Bueno, que pero no no me quiero juzga- terminar. Que no me Quizás juzgue a lo mí, que es soy, que por ejemplo, del puede- PP, que no lo No. soy, y un señor juez que es del PSOE. Yo creo que un juez, Sí. cuando está juzgando, primero no sabe Pero ni se de puede qué ideología recusar, lo tiene, puede ni recusar, Que no lo ¿no? sabe a nivel público. Estamos hablando de un juez, y yo creo que está en la mente de todos, que No, hay tenía varios. un asunto Hay varios. archivado en Hay su varios. juzgado. Cada vez más, por El cierto. señor Voy a la Pérez política y Mariño, cuando con regresó Ventura Pérez sacó el Mariño. asunto y montó una de las tramas, digamos, implicada en mi historia interior más grande de la historia de España. Eso igual, ese juez igual debería de haberse abstenido de conocer. Al final vemos también cómo ha acabado ese juez. Pero es un problema más grave que Bueno. todo eso. Yo soy Venga, un que firme vamos defensor con- del Poder Judicial, pero entonces dejen elegir a los órganos de gobierno por el Poder Judicial, por los jueces. Desde el punto de manera en que el órgano de gobierno de los jueces, si estarán de acuerdo todos conmigo, todos estamos hartos de ver el sector conservador, el sector progresista. Eso debe eliminarse por pura regeneración democrática. Si se crea en el Poder Judicial, y yo soy un firme defensor, que no lo contamine el poder político, que los políticos quiten sus manos Ese de es la un elección de debate vocales. súper necesario. Hoy he dado clases en la facultad y he tratado el tema del Poder Judicial y he mostrado mi preocupación a los alumnos universitarios, chicos de derecho que algún día tendrán funciones, esperemos que muy importantes en la vida, de lo que puede ser el Poder Judicial dominado y cómo se ha producido en España desde el año 85, donde el Poder Judicial es nombrado por los políticos, Claro. donde los jueces ni Claro. pinchan ni cortan. Eso es. Si el Poder Judicial está nombrado por el, digamos, por el Poder Legislativo o el Gobierno, lo que está ocurriendo es que ese Poder Judicial tiene un grave problema de independencia. Y ojo a lo que se avecina con las nuevas reformas. En el 85 se atacó de manera directa la independencia del Poder Judicial. Ahora parece ser que se quiere quitar la exclusividad de los miembros del Poder Judicial y quitarles competencia. Ya no solamente es que esté, digamos, dominado por el poder político, sino que sea una especie de Poder Judicial con muy poca fuerza, formando parte de la administración, muy cercano al Ministerio de Justicia, y eso va a ser otro golpe muy duro a la independencia del Poder Judicial. Bueno, algo que tendrán unos que ciudadanos- yo hacer a este alguna de las respecto. competencias Pero que ahora vamos tiene el con Consejo otro creo que tema porque no quiero sobran. terminar el programa, nos quedan ya como
pocos minutos, no sé cuántos, pero pocos, y quería tocar un poco este tema, y es que hoy han empezado a declarar en el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional los exdirectivos, 5 en concreto, de Nova Caixa Galicia. Nova Galicia, bueno, esa Nova Caixa, cosa, Galicia. la entidad Sí, está gallega, saben. la entidad está... Evo Morales va. La entidad está en gallega, bien, pues por mala administración, supuestamente, y por haber concedido, pues haberse atribuido unas prejubilaciones sin haber contado con el Consejo de Administración y con el Banco de España, como 7,8 millones de euros. Bien, don Carlos. Pues hombre, a mí esto me da ¿Hay una caso sensación o no hay caso? agridulce. ¿Hay No, caso o no hay caso? es evidente para mí. Que lo hay. Evidente, aunque este ¿Pero podría no- quedarse en nada o...? Podría. Va ¿Y a por quedarse qué? nada. Porque lo peor no ha sido lo de Nova Caixa Galicia. Lo peor fue lo de Caixa Galicia y Caixa Nova. Ya. ¿Por qué digo esto? A los señores a los que se les ha llamado a declarar es a los dirigentes de la nueva caja fusionada. Sí. Pero no se está llamando a declarar, es decir, el Ministerio Fiscal A no los del- llama a los de las antiguas cajas, antes de fusión, que son las que provocaron la ruina. Es decir, la nueva caja fusionada se encontró, digamos, con la ruina ya hecha. Entonces, ahí lo que se plantea es, sobre todo, el tema bastante escandaloso, muy escandaloso, de estas indemnizaciones, pero no se investiga todo el dinero que se llevaron esos dirigentes antes de la fusión. No sé si me explico. Sí, Aquí el Ministerio perfectamente. Fiscal, Sí. el señor don Luis, que es fiscal, me puede precisar el tema. Y claro, donde más dinero desapareció, donde más dinero se utilizó de forma, a mi juicio, insisto, mi opinión personal, desleal, y como queda, yo creo, demostrado en el estado en que quedaron las cajas, fue antes de la fusión. Es decir, porque en ese periodo, después de la fusión, poco destrozo, digámoslo así, se pudo hacer, salvo llevarse lo último que quedaba con las indemnizaciones. Pero es que antes de esas indemnizaciones, de algunos, antes, en las otras cajas, hubo mucho dinero que se embolsaron los directivos. Por ejemplo, llama la atención que de la antigua Caixa Galicia, insisto, directivos de esa caja, no de la... pues, no haya nadie llamado a declarar. No deja de ser asombroso cuando en una caja que estaba quebrada. Ya. Bueno, esto da la sensación, no Pero- quiero pensar mal, Vamos a ver. que A mí no me hay sobra. complicidades Vamos en a el ver. Poder Judicial. Podría A ser, mí no me sobra. porque el abogado, me llamó la atención que el abogado dice que puede ser que haya caso. Y claro, yo no sé nada de eso, pero a mí me parece que debe haber caso, ¿no? Sí, pero no es el caso más grave. Bien, pero ¿podría haber caso referente a esto y luego haber el caso anterior, como los escritores, o una precuela, digamos? Habría caso, mire, ¿sabe cómo habría caso? Si alguno de esos señores estuviese en la situación que estaba, por ejemplo, el señor Conde hace unos años, de poder social, y dijese, oye, mira que este señor se nos hace con el aparato del Estado, porque tiene una fuerza social y una representación. Entonces irían más por él. Sí, hombre, sí. No, eso no pasará, don Bernardo, Carlos porque ellos son Bien, parte de ese don sistema. José Antonio. Claro, como fueron a Don por José él, ¿no? Antonio. Don Carlos plantea una cuestión importante. Vamos a dejarlo hablar a él, que habla menos. Don José Antonio. Bien, no, yo lo que quería plantear es que yo creo que es por cómo se ha producido la historia. Quiero decir, José Luis Méndez se llevó 11,2 millones. Pero no está... Y no le está han encausado. llamado a ¿Por qué? declarar. Porque caja por de delante, aquella, es peor. porque de aquella no había intervenido el Estado. Esto se puede hacer, esta intervención, porque es posterior, o sea, esta demanda porque es posterior a la intervención y a una norma que había establecido el Estado. Estas situaciones son bastante complejas. O sea, Sí. o sea, UPyD ha puesto una demanda contra Bankia, pero claro, el problema de la demanda contra Bankia es que hay que estudiarla porque estas personas después llevan los mejores abogados y entonces tienes tus problemas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la demanda que se planteó UPyD? Y gracias a ver un juez pues valiente, pues se prosperó. Por la salida a bolsa. Sí.
por documento, o sea, por decir que habían falsificado en cierta manera los estados de cuenta, el precio de las cosas. Entonces, es por ese argumento, no por todo lo demás. Entonces, claro, porque por todo lo demás, por ejemplo, cuando nuestro abogado, que estuvo aquí el otro día, planteaba el tema y estábamos así charlando, y decía, no, es que cosas que son evidentes, como que los consejos de administración los han nombrado los partidos políticos, tan evidentes que, no sé si os acordáis de aquella frase de Esperanza Aguirre que dice, y hemos tenido suerte que hemos puesto a este de Izquierda Unida en vez de aquel hijo puta. Sí. Palabras textuales, que había sido un micrófono que estaba cogido. Que era por Blesa o... Sí. Bueno, pues resulta que el asunto no es el hijo puta, sino que es que habían puesto al de Izquierda Unida a dedo. Bueno, pues esto que es tan evidente, cuando uno lo plantea frente a los abogados, resulta que hay comisiones y subcomisiones, todas absolutamente independientes, con criterios absolutamente técnicos, que han nombrado a aquella persona porque era absolutamente capaz. Entonces estamos otra vez en el mismo tinglao, digamos. Es ¿por qué pudimos presentar nosotros la demanda y no la pudo presentar ningún otro partido? Porque todos estaban allí. Claro, porque Izquierda Unida, comisiones, UGT, PSOE y PP estaban allí metidos. Claro, ¿quién la puede poner? Desde ese punto de vista, y acabo, nosotros, por ejemplo, podíamos haber estado en Bankia. Porque con los resultados electorales que habíamos tenido en Madrid, con 8 diputados, nosotros teníamos derecho. Y nosotros renunciamos a estar en los consejos de administración, en eso y en Caja Segovia. ¿Por qué? Porque pensamos que no se debe de estar. Y nosotros si pensamos que no debemos de estar, no somos, o sea, no estamos. Si hubieran estado, a lo mejor hubiera sido mejor. Sí. Don Luis. Primero hablando, evidentemente, las cajas gobernadas por los partidos políticos y por los sindicatos, pues ya se ha visto lo que ha sucedido. Y yendo ya a lo que planteaba don Carlos, es así. Yo confío en la investigación que está haciendo tanto la Fiscalía como el juez. De momento es que lo que hay que hacer es citar, tomar declaración a estas personas, ver su implicación y después, si la instrucción sigue avanzando, es como, podemos decir precuela para que lo entienda todo el mundo. Si hay más datos de cuando estábamos de Caixa Galicia o de Caixa Nova, pues se les podrá traer si se ha cometido un delito, pero no se puede criminalizar a todo el mundo por el hecho de criminalizarlo. Habrá que ver qué documentos hay, qué informes, qué nombramientos, cómo están justificados los datos. Todo eso es una investigación muy compleja. Entonces yo creo que hay que confiar en que la justicia está empezando a investigarlo y que llegue hasta el final. Yo tengo mi confianza en ella. Yo creo que don Luis habla como excelente jurista que es y no le podemos quitar nada, ni una palabra a su argumento, pero yo como ciudadano, permítame que no me lo crea por una sencilla razón, porque los datos que le van a llegar al Poder Judicial, al fiscal o al juez, tengo yo mis serias dudas de que se faciliten los mismos datos o que se conozcan o que cuando echemos la vista atrás a las quiebras anteriores de las cajas tengamos todos los datos encima de la mesa. Pero es muy cierto lo que decimos, ahí hay responsabilidades políticas de primer orden. Decíamos, me gustaría saber, lo dejo encima de la mesa, si este banco ahora en la actualidad financia alguna campaña de algún partido, por poner un ejemplo, una cosa interesante para saber, ¿no? Tema de las cajas, no solamente se han llevado las pensiones, se han llevado las cajas por delante, se han llevado el ahorro de los gallegos. En Galicia somos un pueblo ahorrador, se han llevado, ¿quién no tenía una cuentiña en la Caixa Galicia o en la Caixa Nova? Y se lo han llevado, o sea, han vaciado la caja. El último dato es 7.000 millones de euros de ayudas públicas, el equivalente a toda la deuda, pero esos son billones de pesetas. 7.000 a mayores de lo que ya han recibido. Que además, saben ustedes que hay ya serias, 10.000, y aparte ahora hay serias dudas, muy serias dudas de que esto vaya a ir adelante, porque ya empiezan a oírse voces de liquidación ordenada de Bueno, de yo la creo resultante. que después de estas... Uno Pero de los déjeme- motivos que se decía del adelanto electoral es que después de las elecciones... Es evidente que eso se ve Se liquida entre otras sí. muchas cosas, y que aflorará el déficit y otras muchas cosas más, y que nos rescatarán, en fin, muchas cosas más. Pero yo no quiero irme de aquí sin decir un tema que me parece esencial de las cajas, que es el tema preferentes. Se está pidiendo responsabilidades civiles y penales. Me gustaría saber cuál es la responsabilidad del presidente saliente de la Xunta de Galicia, que dijo textualmente que él sabía que las cajas de ahorro estaban trufadas de preferentes, es decir, que se autofinanciaban con engaño, porque es así, hay que decirlo así de claro, y que no lo dijo por secreto bancario. Me lo preguntaba don Carlos en otro programa. O sea, que el presidente de la Xunta de Galicia sabía que se estaba literalmente, por lo menos en gran medida, estafando a muchas personas para financiar las cajas, porque entre otras cosas estaban quebradas, porque una preferente es eso. Una preferente es una acción que puede usted vender en el mercado secundario de valores, para que nos entendamos, pero lo que nadie le decía a esa gente, primero, no le informaban del contrato, y segundo, no le decían que el valor de lo que estaba comprando es cero.
Eso, el presidente de la Xunta ha dicho que lo conocía, lo sabía y que no habló por secreto bancario. Primero, Lo dijo en El País, sí. que yo sepa, el secreto bancario afecta a los empleados de la banca, si no me equivoco. Que yo sepa, el presidente de la Xunta no es empleado de banca. Vamos a pedir todas las responsabilidades, no solamente la de los gestores de las cajas, porque yo me acuerdo de la fusión y me acuerdo de los ímprobos esfuerzos del presidente de la Xunta para sentar al Consejo de Administración de Caixa Galicia y Caixa Nova. ¿Alguna responsabilidad tendrá el señor Feijóo en esto? Y la señora que está en presupuestos, la directora general de presupuestos, Sí, ¿no? a la que también se le empiezan a ver agujeros de 400 millones en las cuentas, ¿no? Según el Consejo de Contas, que parece ser que aquí había un agujero de impagos que no se contabilizaba, lo hemos dicho aquí muchas veces. Entonces volvemos a lo mismo, la credibilidad es la que es. Es que realmente, es que me da una rabia descubrir estas cosas. Ya. Me da una rabia descubrir estas cosas. Imagínese. Porque lo descubres en el BNG, que no tiene nada que ver contigo, que ni lo votas ni nada, y bueno, pues dices, qué mal, pero bueno, pero esto pues como que duele más. Solo lo descubrirás si el Parlamento se abre a otras opciones. Yo, de porque todas esos formas, tres- lo que ha dicho antes don Luis, Estamos en creo los que en el últimos. caso antes de la fusión, bueno, yo creo que jurídicamente está claro que hay una administración desleal cuando la entidad está en quiebra, con pérdidas, y los gestores se ponen unos sueldos altos. Lo que pasa que yo comprendo que don Luis, que es colega de los jueces, trate, hombre, de echar una mano a sus colegas jueces, Y déjelo, que porque yo ya es creo mucho que haya hablado que algo, no ¿eh? tienen la sensibilidad para interpretar la norma como parece que la sociedad exige que se interprete. Y se hace una interpretación hasta ahora en alguna... Por ejemplo, estoy pensando en una denuncia que se presentó en Coruña y se archivó por un juez de Coruña, con una interpretación, a mi juicio, muy discutible de este delito de administración desleal. Porque yo, insisto, creo que un gestor que está aumentando las pérdidas de su entidad, no es razonable que esté aumentando su sueldo. Yo por alusiones, por esa, digamos, cercanía a los jueces, creo que no. Es decir, no es cuestión de desmentir pensando lo contrario. Ni cariño, ni afecto, ni rencor a los jueces, ni tratar de protegerlos en absoluto. Mis palabras tienen que ser, creo que en la posición en la que estoy por mi trabajo, tengo que respetar una investigación judicial y una actuación de la Fiscalía. La tengo que respetar, aunque internamente yo pueda pensar que se llega hasta el final. Pero sería mi pensamiento interno. Pero si formo parte de la justicia es porque tengo que tener fe en el juez o en el fiscal. Sí. Pero no es un apoyo por decir son jueces en absoluto. Lo que yo espero y deseo es que esa investigación llegue al final. Ojalá, Don lo Bernardo, deseamos 30 todos. segundos, ya para que nos vamos. Bueno, pues no sé, que yo he recibido aquí una carta de doña Beatriz Matotero, consellera de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia, que es la primera en la lista del Partido Popular por La Coruña. ¿Y qué quiere que le diga, doña Beatriz? Le ha quitado usted el 40, le han quitado ustedes el 39, para ser exactos, Sí. el 39% a los dependientes más dependientes, y eso está documentado. ¿Qué quiere que le diga, no? No sé si los partidos que representan Y no estos habla de- y señores no habla de van a hacer oídas, lo ¿no? mismo. Y no habla de No oídas, hablo de don oídas, Bernardo. no. Entonces, claro, Pero es que encima No habla de por oídas. cierto, y todo en gallego, en virtud del bilingüismo cordial invocado Bueno, por el porque en señor. gallego se vive mejor. Todo ¿No, en Carlos? gallego. Que nos vamos. Muchas gracias por todo. Gracias por la invitación, por estar aquí. Muchísimas gracias a usted porque nos encanta tenerle. Yo solamente quería decir una cosa muy breve sobre las preferentes. Si las preferentes son una estafa, hay estafadores. Exacto, es evidente. Muy elocuente. Don Francisco. Pues yo no puedo decir más que estoy de acuerdo con el señor Bernardo. Eso es cierto que eso de todo en gallego es un poco redundante y que menos mirar. Si nosotros llegamos ahí, priorizaremos el gasto. Ni un solo gasto superfluo, ni en normalización lingüística, ni en traducir películas, ni en ciudades de la cultura, mientras haya un solo dependiente que no tenga medios. Eso es un compromiso moral. Oye, solo una cosa. Si ustedes llegan. Sin duda ¿y ninguna. qué
qué posibilidades, qué tantos porcientos hay por ahí? Pues yo creo que a la vista de cómo nos atacan, de lo nerviosos que están y de lo poco que nos dejan hablar, intuyo que será un buen resultado en la provincia de La Coruña. Bueno, porque desde luego no nos creemos nada. Y yo es que lo siento mucho, no lo puedo creer y Yo es que además... yo no soy... Y además lo he Yo creo que el escrito, compañero tampoco, nosotros no que es somos que- políticos. Que es que no nos creemos para nada los sondeos ni nada de eso. Don Luis, Pues para... que nos vamos. Sí, pues primero darte las gracias por permitirme estar en este programa y ya que es, digamos, que nos quedan 6 días para las elecciones, simplemente decir algo también muy sencillo, pero creo que no es que tenemos que ser democráticos, la sociedad, el pueblo, y se demuestra el domingo, y que todo el mundo vote en lo que crea, que no piense en el voto útil, que vote en lo que crea en conciencia, porque es quizá la forma de empezar a regenerar la política. Muy bien, pues a ver si empezamos a regenerarla. Don Francisco, muchísimas gracias, muchísima suerte. Don Luis, muchísimas gracias. Gracias, No, porque no me había despedido. Gracias. Don José Antonio, que no, es que me toca esta vez, este No, lado es el último. Es que cuando me En esta dijo primera por entrada, pues dije lo de las preferentes. ¿Estuvo a entonces- gusto en esta Sí, primera sí, oportunidad? sí, estuvo Bueno, pues a esperemos que no sea la última. Bienvenido Muchas gracias. y gracias. Gracias Y don de Carlos, nuevo. pues muchas gracias. Don Bernardo, que ya sé que usted trae cartas y dosieres y No, cosas solo y nunca... decir que no te... Ojo, Muchas que no- gracias. yo por lo menos no tengo nada en contra de gallego, faltaba máis, porque claro lo he que sí. mamado, Claro, podo claro, falalo claro, sin claro. ningún problema. Ahora, eso é unha cousa e outra cousa é o que estou Exacto, falando. a imposición, Que queden a as imposición. cousiñas moi clariñas. E además somos bilingües, Efectivamente. trilingües e de todo, Eu falo galego sin ningún problema. Moitas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Que sean felices.